Hola a todos hermanos, bendiciones y bienvenidos a Conexión Espiritual. Aquí es el pastor Héctor Quiñones compartiendo con ustedes la lectura titulada La persecución de Saúl en primera de Samuel, capítulo 27 hasta el capítulo 29. Oremos. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad de reunirnos en esta mañana, de poder Señor darte tiempo de nuestro día ocupado, de poder Señor tomar una decisión de decirte Dios, vales la pena. Dios, eres importante a pesar de las cosas que tengo que hacer en el día de hoy. Háblanos a través de tu palabra, edifica a cada una de las personas que se unen con nosotros para la gloria y la honra tuya. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vemos acá que primero que nada, tras meses, ¿verdad? De huir para salvar la vida, David entonces llega a la conclusión de que irse del país es la única manera de poder verdaderamente escapar de la implacable persecución de Saúl. Entonces, habiendo convencido a los filisteos de que él es un verdadero desertor, se le da la ciudad de Ciclac como base de operaciones. Pero en vez de ayudar al enemigo, David y su ejército destruyen metódicamente las fortalezas filisteas. Y mientras tanto, los intentos desesperados de Saúl por contrarrestar la amenaza filistea le llevan a consultar a un medium en Endor. Y en lugar de promesas de victoria, oye predicciones aterradoras de muerte y de derrota. Y estos son pronósticos, disculpen, que se cumplieron el siguiente día cuando él y sus hijos entonces murieron en el campo de batalla frente a un enemigo. Así que vemos acá en estos capítulos que David se encuentra en Ciclán en el capítulo 27, en el capítulo 28 Saúl está en Endor, en el capítulo 29 David entonces es asimismo despedido. Y podemos ver entonces acá que comenzando el capítulo 27, por segunda vez entonces David buscó refugio de Saúl en el territorio filisteo. Y el que alguna vez fuera el gran conquistador de filisteos, ahora tenía permiso, escuche esto, tenía permiso de vivir bajo la protección del rey Aquís de Gat. Antes David había fingido ser demente delante de este rey. Y era evidente de que Aquís había olvidado el incidente y lo pasó por alto a la luz de la actual situación de David. Pero sin duda, hermanos, también Aquís sabía de la separación entre Saúl y David y se sintió muy contento de proteger al traidor israelita en respuesta. Aquís esperaba apoyo militar de David y de sus 600 hombres. David fortaleció aún más su posición con Aquís al hacerle creer que dirigía redadas sobre Israel y al fingir lealtad al gobernante filisteo. Estuvo fingiendo, no lo estaba haciendo verdaderamente. Finalmente, Saúl dejó de perseguir a David y su ejército entonces no era lo bastante fuerte para invadir el territorio filisteo solamente para buscar a un hombre. O sea, además, la amenaza que había inminente del trono de Saúl desaparecía mientras David permaneciera fuera del país. Gad era uno de las 5 ciudades capitales de Filistea y Aquis era uno de los 5 gobernantes de esos lugares. Quizás David pensó en dejar esta ciudad real para evitar posibles escaramuzas o ataques a su familia. Pero también, además, también pudo haber querido escapar de los escrutinios cerrados de los oficiales filisteos que estaban allá. Pero esto permitió aquí a través de Aquís que David se trasladara entonces a Ciclac y ahí fue donde vivió hasta la muerte de Saúl en segunda de Samuel capítulo 2 versículo 1. Es probable que David condujera estas redadas al estilo de guerrilla debido a que estas 3 tribus se conocían por todos sus ataques sorpresivos y su trato cruel a la gente también inocente. Estas tribus del desierto no solo eran peligro para los filisteos, sino sobre todo los israelitas, el pueblo al que algún día David gobernaría. Entonces podemos ver que la pregunta, ¿verdad?, que nos puede venir a la mente es, ¿estaba actuando mal David haciendo esta afiliación con Aquís, informándole falsamente cosas, ¿verdad? Pues sin duda David mentía, pero quizás sentía que su estrategia estaba justificada en un tiempo de guerra contra un enemigo pagano. David sabía que algún día sería rey de Israel y los filisteos seguirían siendo sus enemigos, pero este era un excelente lugar para esconderse de Saúl. Y cuando Aquís pidió a David
que entrara en guerra en contra de Israel, David estuvo de acuerdo, fingiendo una vez más lo que era la lealtad hacia los filisteos. Si habría peleado o no con el ejército de Saúl, no podemos saberlo, pero sí estamos seguros de que su máxima lealtad que él tenía, ¿verdad? Era hacia Dios y no hacia Aquís. La petición asimismo de Aquís, pues colocó a David en una posición difícil, ya que negarse a ayudarlo a pelear contra los israelitas hubiera revelado la lealtad de David hacia Israel y puesto en peligro la vida de sus soldados y de su familia. Entonces, pero aceptar también de igual manera, mirando al otro lado, pelear contra su propio pueblo hubiera sido herir al mismo pueblo que amaba y que pronto dirigiría en algún momento. No obstante, nunca tuvo que resolver este dilema porque Dios lo protegió, ya que los otros líderes filisteos objetaron su presencia en la batalla, entonces no tuvo que pelear contra sus propios compatriotas. Y podemos ver así mismo también que Saúl fue el que expulsó a Israel de a todos las medium y los espiritistas, que son las personas, ¿verdad?, que van y consultan a sí mismo a los muertos. Pero en su desesperación le pidió consejo a una divina. Los había sacado, hermanos, y fue hasta Endor a buscar una de estas personas. Mire esto. Y a pesar de que había retirado el pecado de hechicería del país, no lo quitó de su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que no hablemos de boca, ¿verdad? Que ya no practicamos algo, que tengamos perdón hacia algo, pero en realidad en nuestros corazones estamos perdidos con la manera que estamos viviendo. Entonces, vemos que está el Urim y el Tumim, si se acuerdan, lo usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Para determinar la dirección de Dios en algunos asuntos. Si se acuerdan de esto, que lo habíamos discutido anteriormente, Saúl se sintió abrumado cuando vio al ejército filisteo, por lo cual se volvió entonces al ocultismo. Le podemos echar la culpa a una razón de nuestras vidas en los momentos difíciles, pero la realidad es, hermanos, que pasó y no debió haber pasado. Entonces, Dios había prohibido estrictamente a los israelitas que tuvieran que ver con la magia negra, brujería, hechicería, mediums, espiritistas o con cualquiera que consultara a los muertos, como lo dice Deuteronomio 18, del 9 al 14. Hermanos, eso todavía está vigente en el día de hoy para cada una de nuestras vidas. Eso no edifica a nadie, no ayuda en nada. No utilicemos, ¿verdad?, estos caminos para buscar respuestas de cosas que a veces Dios no quiere que nosotros sepamos, hermanos. He escuchado personas que dicen, no, pastor, pero eso es real, yo he visto cómo se han movido y se han manifestado. Mire, hermanos, recuerde algo y no vamos a meter este tema mucho, pero si quieren hablar de esto en el martes, en el estudio bíblico, con toda libertad, hay personas, ¿verdad?, que usan este tipo de medios y sienten que es efectivo porque dicen que ven poder, que experimentan poder, pero tienen que entender, hermanos, que el diablo tiene poder, ¿verdad? Está limitado, no es igual que el poder de Dios, pero el diablo tiene poder y se pueden ver cosas, ¿verdad?, que puedan sorprender a lo que es la vista humana, si va a ser que uno caiga por el camino erróneo. Entonces, los que practican el ocultismo tienen a Satanás, literalmente a los demonios, como fuente de información. Hermano, Dios no es el que está revelando, ni la persona que falleció, que algunas veces la gente piensa que están viviendo, hablando con ellos en su lugar. Eh, a través de sus propios canales, ¿verdad? Pueden escuchar de Dios y entender mejor que es Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, mirando esto, podemos ver de igual manera que una pregunta importante en el capítulo 28, versículo 12, se lo voy a leer rapidito, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo. Entonces podemos preguntar, ¿realmente Samuel vino de la muerte en respuesta al llamado? Esta, esta gritó ante la aparición de Samuel, sabía demasiado bien que sus esfuerzos por hacer contacto con los muertos eran invertidos o satánicos. Ella lo sabía, hermanos. De alguna manera, la aparición de Samuel le reveló que trataba con un poder mucho más grande de lo que había conocido. No había llamado a Samuel mediante trucos ni el poder de Satanás. Dios trajo a Samuel para dar a Saúl una predicción relacionada con su destino, un mensaje que Saúl ya conocía. Esto de ninguna manera, hermano, justifica los esfuerzos para contactar a los muertos hoy ni por comunicarse con personas o espíritus del pasado. Dios está en contra de estas prácticas. Dice la gente, pero es que el Nuevo Testamento no habla de esto. Mentira, si habla de esto. Lea en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 y va a poder mirar más información sobre esto. Entonces Dios no respondió a las peticiones de Saúl porque no siguió las instrucciones previas que había dado
Dios. Y los otros principales filisteos sabían que David fue aquel que cuando era joven mató a su campeón Goliat en el capítulo 17, versículo 32 al 54. Mató cientos de sus soldados filisteos en el capítulo 18, versículo 27. Y también era el héroe de las canciones de victoria de los israelitas en el capítulo 21, versículo 11. Y temían que él, en el calor de la batalla, David se volviera en su contra. Y a pesar de que él al principio, eh, David se molesta, ¿verdad? En el capítulo 29, Dios usó la sospecha de los principales para evitar que tuviera que pelear contra Saúl y contra sus compatriotas. Asimismo, hermanos, aprendemos, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado dónde metemos nuestra fe, dónde metemos nuestras vidas, nuestras mentes y dónde buscamos respuestas a preguntas. Amado Dios, gracias, Padre, por este momento de reflexión, donde nos recuerdas, Padre, que tenemos que verte a ti como la fuente de todo, porque eres la fuente de todo. Háblanos, Señor, en nuestras vidas diariamente. Espíritu Santo, guíanos por el camino que vamos a seguir y ayúdanos a tomar decisiones, Señor, que sean para la edificación no solo de la familia, sino de todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.